Mercedes Altamirano removía lentamente su té, absorta en sus propios pensamientos. A los 40, cada arruga de su rostro empezaba a parecer más profunda de lo que realmente era. Se pasó la mano por el pelo, al que ya se le veían los primeros mechones plateados, y suspiró. Su marido debería haber vuelto del trabajo hacía 2 horas. El portazo de la puerta principal fue tan repentino que Mercedes se sobresaltó y derramó un poco de té sobre el caro mantel. Oyó que Raúl dejaba las llaves en la cómoda del pasillo y se dirigía a la cocina. Sus pasos sonaban pesados, como si cada centímetro de él estuviera luchando. «Siento llegar tarde», dijo sin mirar a su mujer y se dirigió a la nevera. Mercedes escrutó su silueta en la penumbra. Raúl parecía agotado, con la corbata descuidadamente desanudada, la camisa arrugada y profundas sombras bajo los ojos. 20 años de matrimonio le habían enseñado a reconocer sus estados de ánimo. «¿Llegas tarde al trabajo?», preguntó ella, intentando que su voz fuera informal y desenfadada. «Sí, estamos teniendo problemas con un nuevo proyecto», contestó Raúl sacando una botella de agua de la nevera. «Galindo nos exige lo imposible. Quiere que lo terminemos todo a finales de mes, pero eso no es realista». Mercedes asintió. Sabía que su marido trabajaba bajo mucha presión. Octavio Galindo tenía fama de jefe duro y exigente. «¿Qué tal te va en el hotel?», preguntó Raúl, mirando por fin a su mujer. No había interés genuino en su voz, sino una pregunta de cortesía. «No va mal», respondió Mercedes, intentando ocultar su amargura. «Hoy ha llegado un grupo de turistas americanos y han reservado nuestras mejores habitaciones para toda la semana. También he firmado un contrato con una agencia de viajes de Ciudad de México». Raúl asintió, pero era evidente que sus pensamientos estaban en algún lugar lejano. Siempre se sentía incómodo cuando la conversación giraba en torno a los negocios de su mujer. El Hotel Altavista, propiedad de Mercedes, era uno de los más prestigiosos de su pequeña ciudad. Lo había comprado hacía 10 años, cuando lo heredó de sus padres, y había convertido un establecimiento poco rentable en un próspero negocio. «¿Ya has cenado?», preguntó Mercedes, rompiendo el pesado silencio. «Sí, he picado algo en la oficina», desvió la mirada, y Mercedes sintió una punzada de desconfianza. Raúl nunca había sido un buen mentiroso. «He hecho tu plato favorito, chili con carne», intentó hablar con calma, pero por dentro se aferraba a un mal presentimiento. «Estaré allí mañana», Raúl se frotó los ojos. «Estoy muy cansado, Mercedes. Voy a darme una ducha y a acostarme». Empezó a salir de la cocina, pero Mercedes le detuvo. «Raúl, ¿estás bien?», se quedó inmóvil un momento, sin volverse. «Claro que estoy bien, solo estoy cansado». La mañana en el Hotel Altavista empezó con prisas. Mercedes llegó pronto, cuando el sol empezaba a asomar por el horizonte. Le encantaban esos momentos en los que el hotel acababa de despertar del sueño. El silencioso zumbido de las aspiradoras, los suaves pasos de las camareras, el tintineo de los platos en la cocina. «Buenos días, señora Altamirano», la saludó Felipe Ortiz, el director del hotel. «Hemos tenido un pequeño problema con el sistema de aire acondicionado del ala este». Mercedes suspiró. El sistema de aire acondicionado del ala este era su quebradero de cabeza desde hacía meses. «Llama a los técnicos, Felipe, y enseguida. No quiero que nuestros huéspedes se quejen del calor». Entró en su despacho, elegantemente amueblado, con grandes ventanales que daban al patio del hotel con su piscina. Sobre la mesa había una pila de documentos que requerían su atención. Las horas siguientes se dedicaron a tratar asuntos de actualidad. Reuniones con proveedores, conversaciones con un huésped descontento, revisión de informes financieros. Mercedes estaba inmersa en su trabajo, pero los pensamientos sobre el extraño comportamiento de su marido la mantenían ocupada. Hacia el mediodía, llamaron a la puerta de su despacho. «Adelante», dijo sin apartar los ojos de la pantalla del ordenador. «Mercedes, no has contestado a mis mensajes». Norma Silveira, su hermana pequeña, entró en el despacho. Estaba preocupada. Mercedes levantó la vista y sonrió con culpabilidad. Norma se parecía a ella. Los mismos ojos oscuros, los mismos pómulos altos, pero a diferencia de Mercedes, que siempre lucía sobria y elegante, Norma prefería los colores vivos y los accesorios extravagantes. «Lo siento, es un día de locos», dijo Mercedes, señalando la silla de enfrente. «Tome asiento. Llega justo a tiempo. Estaba a punto de tomarme un descanso». Norma se sentó, escrutando el rostro de su hermana. «¿Te pasa algo, Mercedes? Pareces preocupada». Mercedes dudó un momento. Norma siempre había sabido leerla como un libro abierto. «No lo sé.
respondió finalmente. A lo mejor me estoy inventando problemas donde no los hay. ¿Raúl? Preguntó Norma, y por la forma en que Mercedes se tensó, se dio cuenta de que había dado en el blanco. ¿Qué ha hecho esta vez? Nada en particular. Mercedes se levantó y se acercó a la ventana. Es que ha cambiado, Norma. Cada vez está más distante. Llega tarde a casa, apenas me habla. No sé qué le pasa. Norma resopló. Los hombres, todos son así. Jorge también puede ser odioso, pero he aprendido a lidiar con ello. Mercedes sonrió débilmente. Norma llevaba 15 años felizmente casada con Jorge y tenían 2 hijos, pero su relación siempre había sido tormentosa, con fuertes discusiones seguidas de reconciliaciones igualmente apasionadas. No es eso, Mercedes sacudió la cabeza. Es otra cosa. Tengo la sensación de que me oculta algo. Norma frunció el ceño. ¿Crees que tiene...? No terminó la frase, pero Mercedes se dio cuenta de lo que estaba preguntando. No lo sé, respondió con sinceridad. A veces creo que sí, y a veces creo que me estoy poniendo nerviosa. ¿Qué vas a hacer? Mercedes volvió a la mesa y se sentó con las manos cruzadas delante de ella. Mira, esperar, y ojalá me equivoque. Norma miró a su hermana con preocupación. Sabía que bajo la máscara de calma y contención, Mercedes escondía un alma vulnerable. Si necesitas ayuda, cualquier ayuda, sabes que puedes contar conmigo, dijo Norma, inclinándose hacia adelante y apretando la mano de su hermana. Mercedes asintió agradecida. Lo sé, gracias, Norma. Volvió a anochecer, llenando la casa de sombras y silencio. Mercedes se sentó en el salón con un libro, pero no podía concentrarse en el texto. Sus pensamientos estaban muy lejos. Raúl volvió a retrasarse. Cuando por fin llegó a casa, olía a alcohol. No mucho, pero lo suficiente para que Mercedes se diera cuenta. ¿Dónde has estado?, preguntó ella dejando el libro a un lado. Con los colegas, respondió Raúl evitando su mirada. Estábamos celebrando la finalización de la fase intermedia del proyecto. ¿Por qué no me has llamado? Raúl se encogió de hombros. No quería molestarte. Ya estás siempre ocupada. Había una sutil nota de amargura en su voz que no pasó desapercibida a Mercedes. ¿Qué significa eso, Raúl?, suspiró con fuerza. Nada. Solo que estoy cansado y no quiero pelear. Mercedes sintió que la irritación crecía en su interior. No intento empezar una pelea. Solo quiero entender qué le pasa a mi marido, que últimamente se comporta como un extraño. Raúl se apretó el puente de la nariz con los dedos. Mercedes, por favor, ahora no. Hablemos mañana cuando esté en un estado en mejor estado de ánimo. Ella quiso oponerse, insistir en hablar ahora, pero había algo en su rostro, cansancio mezclado con... ¿Qué? ¿Qué? ¿Culpa? ¿Miedo? La hizo retroceder. Está bien, dijo en voz baja. Mañana. Raúl asintió con evidente alivio y se dirigió al dormitorio. Mercedes se quedó sentada en el salón, escuchando cómo se desnudaba, el ruido del agua de la bañera, el crujido de la cama al acostarse. Cuando todos los sonidos se apagaron, se levantó y se dirigió al bar, se sirvió un vasito de tequila y se lo bebió de un trago. La semana siguiente transcurrió en tensa expectación. Mercedes observaba a su marido cada vez más, fijándose en detalles que antes le habían pasado desapercibidos. La forma en que se estremecía cuando sonaba el teléfono, cómo apartaba la vista rápidamente al responder a los mensajes, cómo cambiaba su expresión cuando creía que ella no le miraba. El viernes por la noche, Mercedes quedó con Norma en un pequeño restaurante del centro de la ciudad. Era su ritual. Una vez al mes cenaban juntas, sin maridos ni hijos, solo hermanas. «Tienes un aspecto horrible», dijo Norma en cuanto se sentaron a la mesa. «Gracias por el cumplido», sonrió Mercedes torcidamente. «Lo digo en serio, Mercedes. ¿Qué te pasa?» Mercedes suspiró. «Es lo mismo de siempre. Raúl está cada vez más distante. Siento que lo estoy perdiendo, Norma». Norma frunció el ceño. «¿Hablaste con él?» «Lo he intentado, pero cada vez encuentra una manera de evitar hablar. El camarero trajo el menú y pidieron. Cuando se fue, Norma se inclinó hacia adelante. «Quizá deberías, no sé, comprobar su teléfono o algo». Mercedes negó con la cabeza. «No quiero rebajarme a espiar, Norma. Llevamos 20 años casados. Tiene que haber cierta confianza». «La confianza funciona en ambos sentidos, hermana», observó Norma. «Y por lo que me cuentas, Raúl no se merece tu confianza ahora mismo». Mercedes guardó silencio, considerando las palabras de su hermana. Tal vez,
Norma tuviera razón. Tal vez había llegado el momento de dejar a un lado el orgullo y reconocer la verdad, por dolorosa que fuera. No lo sé, Norma, dijo al fin. Una parte de mí quiere saber la verdad, y otra parte tiene miedo de lo que pueda descubrir. Norma cogió la mano de su hermana. Pase lo que pase, estaré a tu lado. No estás sola, Mercedes. Siguieron cenando, hablando de otras cosas. Los hijos de Norma, los problemas del aire acondicionado del hotel, la última serie de televisión que ambas habían visto. Pero los pensamientos de Mercedes volvían una y otra vez a Raúl y a la decisión que tenía que tomar. La mañana del domingo fue sorprendentemente fresca para un verano mexicano. Mercedes se levantó temprano, antes de que saliera el sol, y permaneció en la cama largo rato, escuchando la respiración acompasada de Raúl, que dormía a su lado. Con cuidado de no despertar a Raúl, Mercedes salió de la cama y se dirigió a la cocina. Encendió la cafetera y esperó a que el café estuviera listo, mirando por la ventana el jardín ahogado en la bruma matinal. Sus pensamientos giraban en torno a su conversación de ayer con Norma y al evasivo aroma del perfume de otra persona que había olido en Raúl. La cafetera emitió un silencioso sonido, indicando que la bebida estaba lista. Mercedes se sirvió una taza y salió a la terraza. El aire fresco la abrazó, haciéndola estremecerse. Tomó un sorbo de café, saboreando su amargo sabor, y trató de ordenar sus pensamientos. La puerta se cerró de golpe y Mercedes se volvió. Raúl estaba en la terraza, despeinado por el sueño, con unos pantalones de casa y una camiseta. «Buenos días», dijo reprimiendo un bostezo. «¿Te has levantado pronto?» «No he podido dormir», contestó Mercedes, tratando de mantener una voz informal. «¿Quieres café?» Raúl asintió y se sentó en la silla de mimbre frente a ella. Mercedes fue a la cocina, sintiendo su mirada clavada en ella. Cuando regresó con una taza de café para su marido, él estaba mirando su teléfono, con el ceño fruncido. «¿Problemas en el trabajo?», le preguntó tendiéndole la taza. Raúl se estremeció, como ajeno a su presencia, y apagó rápidamente la pantalla del teléfono. «No, nada importante». Cogió la taza, evitando su mirada. «Gracias». Permanecieron sentados en silencio, solo interrumpido por el piar de los pájaros del jardín. Antes, su silencio había sido cómodo, lleno de comprensión mutua. Ahora parecía pesado y tenso. «¿Qué planes tienes para hoy?», preguntó por fin Mercedes. Raúl se terminó el café y dejó la taza sobre la mesa. «Tengo que pasar por la oficina un par de horas. Tenemos un plazo». Hizo una pausa, como si estuviera pensando si continuar. «Y luego he quedado con Diego. Tiene algunos problemas, quiere consejo». Mercedes asintió, aunque sus entrañas se cerraron con recelo. «¿La oficina el domingo? ¿Los problemas de Diego?». No mostró sus dudas, solo preguntó, «¿A qué hora volverás?». «No lo sé con exactitud. No me esperes para cenar». Raúl se levantó y se dirigió a la casa, dejando a Mercedes sentada en la terraza con el café enfriándose y un creciente nudo en la garganta. Se oyó ruido de agua en la casa. Raúl se estaba duchando. Mercedes se quedó inmóvil, mirando el teléfono y preguntándose si debía llamar a Norma. ¿Pero qué le diría a su hermana? ¿Que Raúl iba a la oficina el domingo? ¿Que había quedado con un amigo? No había nada raro en ello, nada que pudiera servir como prueba de su infidelidad. El sonido de un mensaje entrante la hizo estremecerse. Era Norma. «¿Cómo estás? ¿Has hablado con él?». Mercedes empezó a teclear una respuesta, pero se detuvo. ¿Qué podía decir? ¿Que todas sus sospechas se basaban en presentimientos y corazonadas? ¿Que no tenía pruebas, solo una creciente sensación de vacío y alienación? La voz apagada de Raúl provenía del cuarto de baño. Mercedes se quedó inmóvil en la terraza, aguzando el oído. ¿Una conversación telefónica? ¿En el cuarto de baño? No era propio de Raúl, que solía hablar por teléfono, paseándose por la habitación a grandes zancadas, gesticulando incluso cuando la otra persona no podía verle. Mercedes se levantó lentamente de la silla y entró en silencio en la casa. La voz de Raúl se hizo más clara, aunque las palabras seguían siendo indistinguibles del sonido del agua. Caminó con cautela hacia la puerta del baño, sintiendo que su interior se apretaba de vergüenza por lo que había hecho. Nunca había espiado las conversaciones de su marido. La confianza era la piedra angular de su relación. Al menos así le había parecido hasta hacía poco. Con la oreja pegada a la puerta, Mercedes pudo distinguir retazos de frases. «No puedo esta noche». «Sí, está en casa».
La voz de Raúl sonaba más baja que de costumbre, como si hablara deliberadamente en voz baja. Renata, por favor, entiende, es difícil. ¿Renata? Mercedes forzó la memoria. Raúl nunca había mencionado a ninguna Renata. ¿Una colega? ¿Una amiga? ¿O echarte de menos? Aquellas palabras, pronunciadas con una ternura que hacía tiempo que no oía de su marido, le atravesaron el corazón como una cuchilla. Con las manos temblorosas, Mercedes se apartó de la puerta. El ruido del agua cesó y ella volvió rápidamente a la terraza, tratando de respirar con serenidad y de calmar su acelerado corazón. Cuando Raúl salió del cuarto de baño, ella estaba sentada en el mismo sitio, aferrando con fuerza entre las manos la taza de café que hacía tiempo que estaba fría. «Voy a hacer la maleta», dijo Raúl, apareciendo en la terraza con una toalla alrededor de los hombros. Tenía el pelo húmedo y se ruborizaba ligeramente. «Tengo que estar en la oficina a las 10». Mercedes asintió, sin fiarse de su voz. Raúl no pareció darse cuenta de su estado, o prefirió no hacerlo. Desapareció en el interior de la casa, y ella permaneció sentada, con la mirada fija en un punto y tratando de dar sentido a lo que había oído. Renata. El nombre resonó en su cabeza. Raúl la había echado de menos. Hablarle con la voz que una vez le había hablado a Mercedes. ¿Qué más había que saber? Media hora más tarde, Raúl, ya vestido con un traje de negocios a pesar de ser domingo por la tarde, estaba de pie en el pasillo. «Me voy», dijo comprobando sus bolsillos. «No me esperes, puede que vuelva tarde». Mercedes se paró frente a él con los brazos cruzados sobre el pecho. «¿Quién es Renata?», preguntó mirándole fijamente a los ojos. Raúl se quedó helado. Una expresión de sorpresa se dibujó en su rostro, seguida rápidamente por otra de desconfianza. «¿Qué?» «Renata», repitió Mercedes. «Estabas hablando con ella por teléfono en el baño». «¿Quién es Raúl?». Él apartó la mirada. Sus dedos tamborileaban nerviosos sobre las teclas que sostenía en la mano. «Una nueva empleada del departamento de marketing», dijo al fin. «Estamos trabajando en un proyecto. ¿Por qué lo preguntas? ¿Por qué estabas hablando con ella cuando te encerraste en el baño?». Mercedes intentó hablar con calma, pero sintió que la voz empezaba a temblarle. Raúl se encogió de hombros, intentando parecer despreocupado. Simplemente ocurrió. Estaba en el baño cuando ella llamó. ¿A qué viene eso? ¿Y de qué hablasteis? De trabajo, claro. Miró el reloj. Mercedes, tengo que irme. ¿Podemos hablar de esto más tarde? Ella quiso protestar, exigir respuestas ahora, pero Raúl ya estaba abriendo la puerta. La puerta se cerró de golpe y Mercedes se quedó sola en el silencio monótono de la casa. Se hundió lentamente en la banqueta del vestíbulo, sintiendo crecer en su interior un bulto frío de miedo e incertidumbre. Raúl mentía. Lo sabía con la misma certeza que sabía que el sol salía por el este. En 20 años de matrimonio, había aprendido a distinguir cuando su marido mentía. Ese ligero nerviosismo en sus movimientos, esa mirada esquiva, esa respuesta demasiado rápida. Renata no era solo una colega. Mercedes sacó el teléfono y marcó el número de Norma. Su hermana contestó tras la segunda señal. «¿Mercedes? ¿Pasa algo? ¿Puedes venir?». La voz de Mercedes sonó apagada y sin vida, incluso para ella misma. Una pausa al otro lado de la línea y luego un rápido. «Estaré allí en 30 minutos». Norma, como siempre, cumplió su palabra. Media hora más tarde entraba en casa de los Mercedes con un paquete de la panadería local y una botella de vino. «Pensé que necesitarías esto», dijo, cogiendo la botella. «Por el sonido de tu voz, ha ocurrido algo grave». Se instalaron en la cocina. Norma sacó copas y abrió el vino mientras Mercedes relataba la conversación que había oído por casualidad. Cuando terminó, cogió la copa que le tendía su hermana y bebió un gran sorbo. «Renata», repitió Norma pensativa. «¿Y estás segura de que ha dicho, te echo de menos?». Mercedes asintió. «Por supuesto, y no era el tono que se usa con un colega». Norma frunció el ceño. «No quiero sacar conclusiones precipitadas, pero esto no tiene buena pinta, hermana». «Lo sé», replicó Mercedes en voz baja. Llevaba meses sintiendo que algo iba mal, solo que no quería creerlo. «¿Qué va a hacer?». Mercedes negó con la cabeza. «No lo sé. No puedo preguntárselo directamente. Él lo niega todo. Y acosarle, ese no es mi estilo, Norma». «¿Y vivir con un traidor es tu estilo?», preguntó Norma bruscamente, pero se suavizó al ver que su hermana se estremecía. «Lo siento, no era mi intención. Es que
No soporto ver cómo te engaña. Mercedes dejó el vaso a un lado y se tapó la cara con las manos. ¿Y si me equivoco? ¿Y si hay alguna explicación inocente? Entonces, no tienes nada que temer. Norma cubrió la mano de su hermana con la suya. Pero debes saber la verdad, Mercedes. Por tu propio bien. Permanecieron sentadas en silencio, cada una con sus propios pensamientos. Por fin Norma preguntó, ¿sabes algo de Renata? ¿Su apellido? ¿Dónde trabaja? Mercedes negó con la cabeza. Solo su nombre, y que supuestamente trabaja en el departamento de marketing de la empresa de Galindo. ¿Supuestamente? Norma enarcó una ceja. No le creo, respondió Mercedes con sencillez. Norma se lo pensó un momento. ¿Quizá deberíamos comprobarlo? Hoy en día no es difícil. Redes sociales, buscadores. Si realmente trabaja allí, su nombre debe estar en alguna parte. Mercedes asintió, sintiendo que la determinación crecía en su interior. Cogió el portátil que estaba sobre la mesa de la cocina y lo abrió. Durante varios minutos, Norma y ella buscaron información sobre los empleados de Galindo en las redes sociales, pero no encontraron a nadie llamado Renata. ¿Quizá había aceptado un trabajo recientemente?, sugirió Norma. ¿O utilizaba su apellido de soltera en las redes sociales? Quizá. Cerró Mercedes el portátil. En cualquier caso, estoy segura de que Raúl miente. La cuestión es qué voy a hacer al respecto. Norma miró a su hermana durante un largo rato y luego dijo con decisión. Creo que necesitas pruebas más concretas. Si no, te asaltarán las dudas. ¿Y cómo voy a conseguirlas?, preguntó Mercedes cansada. ¿Contrato a un detective privado? No necesariamente, se acercó Norma. Hay muchas maneras. Por ejemplo, podrías comprobar su teléfono cuando duerme. O... No, la interrumpió Mercedes con firmeza. No voy a revisar sus cosas. Es humillante, Norma. Para mí, en primer lugar. Norma suspiró. ¿Entonces qué? ¿Vas a esperar a que se sincere? Mercedes se quedó pensativa un momento. Su mirada se posó en la pared donde colgaba un calendario. La próxima semana se iba a celebrar una importante conferencia en el hotel. Entre los invitados había representantes de varias grandes compañías de viajes, incluidas las de Ciudad de México. Era una gran oportunidad de negocio, y Mercedes pensaba estar allí todos los días, asegurándose personalmente de que todo saliera a la perfección. Que piense que no sospecho nada, dijo lentamente. Que se tranquilice. Estaré vigilando. Tarde o temprano cometerá un error. ¿Seguro que puedes fingir?, preguntó Norma dubitativa. Siempre has sido una pésima actriz, hermana. Mercedes sonrió débilmente. Lo intentaré. No me queda más remedio. Norma se quedó a comer y hablaron de otras cosas. Los hijos de Norma, los últimos cotilleos de la ciudad. Una nueva película que ambas querían ver. Pero los pensamientos de Mercedes volvían una y otra vez a Raúl y a la misteriosa Renata. Cuando Norma se marchó, Mercedes permaneció inmóvil durante largo rato, con la mirada fija en el espacio que tenía delante. Luego se levantó y empezó a preparar la cena, un plato sencillo que le encantaba a Raúl. Sabía que probablemente no volvería para cenar, pero necesitaba algo que le mantuviera las manos ocupadas para no tener que pensar en dónde estaba o con quién. El despertador sonó implacablemente temprano. Mercedes abrió los ojos, destrozada tras una noche en vela. Se duchó, se vistió y bajó a la cocina. Raúl ya no estaba. El sofá estaba cuidadosamente doblado y había una taza de café vacía sobre la mesa. Ni una nota, ni un mensaje en el teléfono, nada que indicara que había vuelto a casa. Le esperaba un día ajetreado en el hotel. La conferencia empezaba dentro de 2 días y había que comprobar todos los detalles, desde el estado de las habitaciones hasta el menú del banquete. Mercedes se sumergió de lleno en su trabajo, intentando no pensar en sus problemas personales. Pero los pensamientos sobre Raúl y la misteriosa Renata la mantenían ocupada. Durante la pausa para comer, se encerró en su despacho y volvió a intentar encontrar información sobre Renata en Internet. Esta vez, decidió consultar la página de la empresa de Galindo en LinkedIn. Para su sorpresa, Renata estaba allí. Renata Valdés, una especialista en marketing que se había incorporado a la empresa hacía 3 meses. La foto era de una mujer joven, con el pelo largo y oscuro y una sonrisa radiante. Mercedes sintió que todo se le agarrotaba por dentro. Renata era guapa, mucho más joven y atractiva que Mercedes, con sus primeras arrugas y su aspecto cansado. Cerró la página sintiendo que una oleada de náuseas le subía a la garganta.
Ahora sus sospechas tenían un rostro. Renata Valdés existía y efectivamente trabajaba para la empresa de Galindo. Eso no mejoraba la situación, sino todo lo contrario. Si Renata hubiera resultado ser un invento, Mercedes podría haber tachado sus temores de paranoia. Pero ahora, el resto del día transcurrió como un borrón. Mercedes revisó habitaciones, se comunicó con el personal, resolvió problemas, pero todo sucedió como con el piloto automático. Sus pensamientos estaban muy lejos, preocupados por la imagen de Renata Valdés y la pregunta de cuánto tiempo llevaban ella y Raúl. Por la noche, cuando Mercedes regresó a casa, se encontró con que Raúl ya estaba allí. Estaba sentado en el salón, frente al televisor, viendo algún acontecimiento deportivo. «Hola», dijo sin apartar los ojos de la pantalla. «¿Qué tal el día?» «Bien», respondió Mercedes, tratando de mantener un tono de voz informal. «¿Y a ti?» Raúl se encogió de hombros. «Lo de siempre. Galindo vuelve a no estar contento con el ritmo de trabajo. A veces pienso que necesita un milagro, no un proyecto». Mercedes quiso preguntar por Renata si estaba trabajando en el mismo proyecto, pero se contuvo. Decidió proceder como había planeado, fingir que no sospechaba nada y observar. «¿Tienes hambre?», preguntó dirigiéndose a la cocina. «Puedo preparar algo». «No hace falta», respondió Raúl. «He comido algo en la ciudad. ¿Otra mentira? ¿O la verdad?». Mercedes ya no se creía nada. Se preparó un bocadillo y una taza de té y volvió al salón, sentándose en una silla alejada de Raúl. «¿Cómo van los preparativos de la conferencia?», preguntó él, fingiendo interés por lo que ella hacía. «Todo va según lo previsto», respondió Mercedes, dando un mordisco a su bocadillo, aunque no tenía apetito. «Si todo va bien, podremos firmar algunos contratos lucrativos». Raúl asintió, volviendo su atención a la pantalla del televisor. Mercedes le observó furtivamente, intentando averiguar qué sentía. ¿Resentimiento? ¿Ira? ¿Decepción? Todo lo anterior probablemente, y también un extraño vacío, como si todas sus emociones le hubieran sido drenadas, dejando solo un dolor sordo. «Probablemente me vaya pronto a la cama», dijo recogiendo los platos. «Estoy cansada». «Buenas noches», respondió Raúl sin mirarla. Mercedes permaneció mucho tiempo despierta en el dormitorio, escuchando el sonido de la televisión del piso de abajo. Pensó en el hecho de que no hacía tanto tiempo ella y Raúl habían pasado todas las noches juntos, hablando del día anterior, viendo películas, simplemente estando cerca el uno del otro. Ahora era como si hubiera crecido un muro entre ellos, y Mercedes no sabía si podría derribarlo, o si quería hacerlo. Los días siguientes transcurrieron en la misma tensa espera. Mercedes estaba ocupada, preparando la conferencia, y pasaba la mayor parte del tiempo en el hotel. Raúl llegaba tarde a casa y se iba temprano, y apenas se veían. Pero incluso en los raros momentos en que coincidían en casa, un pesado silencio se cernía sobre ellos. El jueves anterior al comienzo de la conferencia, Mercedes se quedó hasta tarde en el hotel. Cuando llegó a casa era más de medianoche. Esperaba que Raúl estuviera durmiendo en el salón, como solía hacer últimamente, pero la casa estaba vacía. En la mesa de la cocina había una nota. «He salido con unos colegas para celebrar la finalización de la fase intermedia del proyecto. No me esperes levantado. R». Mercedes arrugó la nota y la tiró a la papelera. «¿Con los colegas? ¿O con un colega en particular?». Subió al dormitorio y sintió que la decisión crecía en su interior. Basta de especulaciones y sospechas. Necesitaba la verdad, por amarga que fuera. Se duchó, se puso el camisón y se tumbó en la cama con un libro. Pero la lectura no continuaba. Las letras se desdibujaban ante sus ojos, y pronto dejó el libro y apagó la luz. En la oscuridad, sus pensamientos se volvieron más nítidos, más claros. Un plan empezó a formarse en su mente, no el más honorable, pero quizá el único posible en aquella situación. Raúl llegó a casa por la mañana. Mercedes le oyó subir las escaleras en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, se dirigía al dormitorio en lugar de quedarse en el salón. Se hizo la dormida cuando él entró en la habitación y empezó a desnudarse. Olía a alcohol y perfume. El mismo perfume que Mercedes no conocía, pero que ya se había convertido en un símbolo de su matrimonio en ruinas. Raúl se tumbó con cuidado, procurando no hacer ruido. Mercedes se quedó quieta, escuchando su respiración, que pronto se hizo uniforme y profunda. Cuando estuvo segura de que estaba profundamente dormido, se levantó con cuidado de la cama
y se acercó a sus pantalones, que él dejó tirados en una silla. Debería haber un teléfono en el bolsillo. Sus dedos tantearon el frío metal. Sacó el teléfono y volvió a la cama, alejándose lo más posible de su marido dormido. La pantalla iluminó su rostro cuando pulsó el botón de encendido. El teléfono estaba protegido por contraseña. Mercedes probó con el aniversario de boda, pero no funcionó. Tampoco la fecha de nacimiento de Raúl. Desesperada, introdujo su fecha de cumpleaños y la pantalla se desbloqueó. Mercedes sintió una amarga ironía. Raúl había utilizado su cumpleaños como contraseña, engañándola con otra mujer. Abrió los mensajes e inmediatamente vio correspondencia con el contacto RW, Renata Valdés. Con dedos temblorosos comenzó a leer. Te echo de menos, hoy ha sido maravilloso. El último mensaje de Renata enviado hacía unas horas. Yo también te extraño, nos vemos mañana en el trabajo. La respuesta de Raúl. Mercedes se desplazó por la correspondencia leyendo los mensajes anteriores. No dejaban lugar a dudas. Raúl y Renata mantenían una relación desde hacía meses. Había fotos íntimas que Mercedes no se atrevía a mirar, planes para verse, conversaciones sobre un futuro juntos. En un mensaje Renata escribió: ¿Cuándo se lo vas a decir? Estoy harta de esconderme. La respuesta de Raúl hizo que Mercedes contuviera la respiración. Pronto. Tengo que planearlo bien. Ella tiene hotel, ¿recuerdas? No quiero quedarme sin nada. Mercedes sintió que las náuseas le subían a la garganta. Apagó apresuradamente el teléfono y lo volvió a guardar en el bolsillo del pantalón de Raúl. Luego volvió a la cama y se quedó quieta, mirando al techo hasta que los primeros rayos de sol empezaron a colarse por las cortinas. Raúl aún dormía cuando ella se levantó, se vistió sin hacer ruido y salió del dormitorio. En la cocina preparó café, aunque no tenía ni hambre ni sed. Los retazos de los mensajes que había leído se arremolinaban en su cabeza, formando un mosaico de traiciones y mentiras. La conferencia en el hotel había sido un éxito rotundo. 3 días de duro trabajo, reuniones interminables, negociaciones y presentaciones, habían agotado a Mercedes hasta el límite. Pero el resultado había merecido la pena. 5 nuevos contratos con importantes agencias de viajes que prometían aumentar los ingresos del hotel al menos un 30% en el siguiente trimestre. Por la noche, tras el buffet final, Mercedes se sentó en su despacho y revisó los resultados preliminares de la conferencia que Felipe había preparado. Las cifras eran satisfactorias, pero los pensamientos de Mercedes estaban lejos de los negocios. Apenas había visto a Raúl los últimos días. Llegaba a casa a medianoche y se marchaba antes del amanecer. Era lo mejor. Después de la noche en que había leído la correspondencia de su marido con su amante, Mercedes no sabía si podría mantener la compostura exterior cuando se encontrara con él. El teléfono del escritorio vibró. Había un mensaje de Raúl. Mercedes lo cogió de mala gana. Tenemos que hablar. Estoy en casa. Ven cuando estés libre. Mercedes sintió que la ansiedad le oprimía la garganta. Hablar. Eso solo podía significar una cosa. Al parecer Raúl había decidido por fin confesar su infidelidad y posiblemente irse con Renata. Una parte de Mercedes incluso se sintió aliviada. Al menos terminaría esta agonizante incertidumbre, este juego del matrimonio feliz. Apagó el ordenador, se despidió de sus empleados y salió hacia el aparcamiento. En el coche permaneció sentada durante largo rato, reuniendo fuerzas para la inevitable conversación. Luego encendió el motor y se dirigió a casa. Raúl la esperaba en el salón, sentado en un sillón y con un vaso de whisky en la mano. En la mesita había una botella vacía. Claramente no era su primer trago de la noche. Mercedes colgó en silencio su abrigo en el perchero y se sentó frente a su marido. ¿Qué tal la conferencia?, preguntó Raúl dando un sorbo. Bien, respondió Mercedes brevemente. ¿Querías hablar? Raúl dejó el vaso sobre la mesa y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Parecía tenso pero decidido. Tengo que irme, dijo mirándola a los ojos. A Londres, por 10 días. Era inesperado. Mercedes parpadeó confusa. ¿Londres? ¿Por qué? Galindo me envía a una importante reunión con socios británicos, explicó Raúl. Es una gran oportunidad para la empresa y para mí personalmente. ¿Cuándo te vas?, preguntó Mercedes, intentando comprender si su marido decía la verdad o una mentira más.
Pasado mañana, los billetes ya están reservados. Raúl apartó la mirada, lo que hizo sospechar aún más a Mercedes. Esperaba que me apoyaras. Mercedes sonrió para sus adentros. Apoyo. Eso era lo que necesitaba. No perdón, no una explicación, solo apoyo para seguir jugando al juego de la familia normal. Por supuesto, dijo con voz uniforme. ¿Por qué iba a estar en contra de tu viaje de negocios? Raúl se relajó visiblemente, como si hubiera esperado un escándalo. Gracias, sonrió con evidente alivio. Sabía que lo entenderías. Permanecieron en silencio. El silencio en la casa parecía palpable, tan pesado como el aire premonitorio. Mercedes quería levantarse y marcharse, encerrarse en su dormitorio y no volver a ver a aquel hombre que una vez había sido su marido, pero que ahora era un extraño, un mentiroso que había traicionado su confianza. Pero se quedó quieta, sabiendo que Raúl no había terminado. Hay algo más, comenzó él vacilando un poco. La cosa es que el viaje será caro. El hotel, los gastos de representación, la empresa lo reembolsará todo más adelante, pero antes tendrás que pagarlo tú. Mercedes sintió que algo en su interior se hacía añicos. El dinero, eso es. ¿Y quieres que te dé dinero?, preguntó, intentando mantener la calma. No exactamente. Raúl bajó los ojos. Me preguntaba si podrías darme tu tarjeta de crédito, para emergencias. Al fin y al cabo es un viaje al extranjero, no se sabe lo que puede pasar. Mercedes miró a su marido, incapaz de creer lo que oía. Después de todo lo que había hecho, después de todas las mentiras y engaños, ¿todavía tenía el valor de pedirle la tarjeta? ¿No tienes tu propia tarjeta?, preguntó, aunque conocía perfectamente la respuesta. Claro que la tengo, intentó sonreír Raúl. Pero tú tienes un límite más alto y no hay comisión de cambio. Solo quiero ir sobre seguro. Te prometo que solo lo utilizaré si es absolutamente necesario. Mercedes estudió el rostro de su marido, tratando de averiguar sus verdaderas intenciones. Sí, tenía categoría platino, y su tarjeta tenía ventajas cuando se utilizaba en el extranjero. Pero eso no explicaba la extraña insistencia de Raúl y su evidente nerviosismo. Un pensamiento repentino pasó por la mente de Mercedes. ¿Y si no había ningún viaje de negocios a Londres? ¿Y si solo era una excusa para irse de vacaciones con Renata y a su costa? La idea era tan extravagante que casi se ríe a carcajadas. De acuerdo, dijo Mercedes, sorprendida de su propia calma. Te daré el mapa. Se levantó y entró en el dormitorio, sintiendo la cara de sorpresa de Raúl. Estaba claro que no esperaba que aceptara tan fácilmente. Abriendo el cajón de la mesilla, Mercedes sacó una tarjeta de crédito de repuesto y volvió al salón. «Toma», le tendió la tarjeta a Raúl. «Solo para emergencias, como dijiste». Raúl cogió la tarjeta con los dedos ligeramente temblorosos. «Gracias», dijo, guardando rápidamente la tarjeta en la cartera. «Te agradezco tu confianza». Mercedes casi se atragantó con aquellas palabras. Confianza. Qué cínica había que ser para hablar de confianza después de todo lo que él había hecho. «De nada», respondió ella. «¿Cuándo vuelves de Londres?» «Dentro de 10 días, si todo va según lo previsto», dijo Raúl visiblemente alegre. «Puede que un poco antes o después, dependiendo de cómo vayan las negociaciones». Mercedes asintió. 10 días. 10 días sin su presencia, sin tener que fingir que todo iba bien. Ese era el único resquicio de esperanza en toda la situación. «Espero que te vaya bien», dijo poniéndose de pie. «Estoy muy cansada. Voy a acostarme». «Por supuesto», se levantó también Raúl. «Me quedaré un rato más». Mercedes entró en el dormitorio, cerró la puerta y se recostó en ella, sintiendo que el cansancio la invadía con fuerza. Se desnudó lentamente, se puso el camisón y se metió en la cama, sabiendo que Raúl no vendría. Se quedaría en el salón, terminaría su whisky, tal vez escribiría un mensaje a Renata diciéndole que todo iba según lo previsto y que pronto disfrutarían juntos de unas vacaciones a costa de su crédula esposa. Mercedes yacía con los ojos abiertos, mirando al techo y pensando en cómo había llegado a esta vida. ¿En qué momento su matrimonio se había convertido en esta parodia, en este espectáculo agonizante en el que todos jugaban su papel, pero nadie creía en la realidad de lo que estaba ocurriendo? El sueño no llegaba. Mercedes se levantó, se acercó a la ventana y descorrió la cortina. El cielo nocturno estaba cubierto de nubes, sin estrellas ni luna. Igual que su vida, sin luz, sin esperanza.
Solo una oscuridad infinita y el dolor sordo de la traición. Volvió a la cama y se obligó a cerrar los ojos. Necesitaba dormir, recuperar fuerzas. Mañana empezaría un nuevo día y tendría que decidir qué hacer a continuación. A la mañana siguiente Mercedes se levantó temprano, aunque solo había dormido unas horas. Raúl ya no estaba en casa. Había dejado una nota en la mesa de la cocina. Me he ido a preparar el viaje. Volveré esta noche para hacer las maletas. R. Mercedes arrugó la nota y la tiró a la papelera. Luego se preparó un café y se sentó a la mesa, intentando planificar sus acciones. Una parte de ella quería llamar a Raúl ahora mismo, gritarle al auricular todo lo que pensaba sobre su traición, exigirle que le devolviera la tarjeta y se fuera de su vida. Pero la otra parte, más racional, aconsejaba esperar a ver qué pasaba después. Después de todo, no tenía pruebas al 100% de que Raúl estuviera planeando utilizar su tarjeta para unas vacaciones con su amante. Tal vez un viaje de negocios a Londres sí existía. Después de ducharse y vestirse, Mercedes se dirigió al hotel. El trabajo siempre había sido su salvación en tiempos difíciles, y ahora esperaba que las obligaciones rutinarias la ayudaran a olvidar sus problemas personales al menos durante un tiempo. El día transcurrió con la rutina habitual: reunión con los proveedores, solución del problema de las reparaciones en una de las habitaciones, conversación con un huésped descontento. Hacia la noche, Mercedes llamó a Norma. Necesitaba el apoyo de su hermana, pero no quería hablar de sus problemas por teléfono. «Norma, ¿podrías venir esta noche?», preguntó, tratando de mantener una voz informal. ¿Había ocurrido algo? Norma parecía preocupada. «No, es que Raúl se va mañana de viaje de negocios y yo estaré sola. He pensado que podríamos cenar juntos». «Claro», respondió Norma tras una breve pausa. «Estaré allí a las 8, ¿vale?». Mercedes dio las gracias a su hermana y colgó. No quería volver a casa y ver a Raúl otra vez, pero sabía que no podía evitar esta conversación para siempre. Al fin y al cabo, su marido volaba mañana, y era su última oportunidad de averiguar la verdad antes de que se fuera. Cuando Mercedes llegó a casa, Raúl ya estaba allí. Estaba haciendo la maleta en el dormitorio, doblando metódicamente camisas y trajes. «Hola», dijo sin interrumpir su trabajo. «¿Qué tal el día?». «Bien», contestó Mercedes, de pie en la puerta y observándole. «Norma viene a cenar esta noche». Raúl levantó la cabeza. «¿Hoy? Pero yo pensaba que tendríamos una última velada juntos antes de irme». Mercedes levantó las cejas sorprendida. Después de meses de distanciamiento y silencio, ¿de repente quería pasar la velada con ella? «Si quieres, podemos cancelarlo», dijo ella tratando de ver si era sincero. Raúl dudó y luego negó con la cabeza. «No, está bien. De todas formas, aún no he terminado de hacer la maleta, y tengo que comprobar unos papeles. Deja que venga». Mercedes asintió y salió del dormitorio, extrañamente decepcionada. Se maldijo por su debilidad. ¿Por qué seguía dolida por su indiferencia después de todo lo que había pasado? En la cocina, comenzó a preparar la cena, moviéndose automáticamente, dejando que su cuerpo realizara las acciones familiares, mientras sus pensamientos vagaban muy lejos. Pensó en qué le diría a Norma, cómo le explicaría sus sospechas y qué haría si se confirmaban. Raúl bajó al salón con su portátil y se acomodó en el sofá, fingiendo trabajar. Mercedes pudo sentir sus ojos clavados en ella al pasar, pero no se detuvo ni le dirigió la palabra. Norma llegó exactamente a las 8, como había prometido. Abrazó a su hermana y miró con desconfianza a Raúl, que salió al pasillo a saludarla. «Hola, Norma», dijo con una sonrisa tensa. «¿Cómo está la familia?». «Están bien, gracias», contestó Norma con frialdad. «Mercedes me ha dicho que vuelas mañana». «Sí, un viaje de negocios a Londres, 10 días». «Qué interesante», se volvió Norma hacia Mercedes. «¿Qué hay para cenar? Me muero de hambre». Entraron en la cocina, dejando a Raúl en el salón. En cuanto se cerró la puerta, Norma susurró. «¿Qué te pasa? Tienes muy mal aspecto». «Más tarde», contestó Mercedes con la misma tranquilidad. «Cuando se haya ido». La cena transcurrió en un ambiente tenso. Raúl intentaba mantener una conversación trivial, hablando del próximo viaje, de la importancia de las negociaciones para la empresa, de cómo podría afectar a su carrera. Norma contestaba con una sola palabra, lanzando de vez en cuando miradas preocupadas a su hermana, que comía en silencio, sin apenas levantar los ojos del plato. Después de cenar,
Raúl se disculpó y subió al dormitorio, diciendo que tenía que terminar de hacer la maleta. Nada más salir, Norma le cogió la mano a Mercedes. Ahora dime, ¿qué ha pasado? Mercedes suspiró y empezó a hablar. Le contó todo a su hermana. Los mensajes que había leído, el misterioso viaje de negocios, la solicitud de una tarjeta de crédito. Norma escuchaba sin interrumpir, con el rostro cada vez más sombrío. ¿Y le diste la tarjeta?, preguntó cuando Mercedes hubo terminado. ¿Después de todo lo que habías aprendido? Sí. Mercedes se frotó las sienes con cansancio. Quiero ver qué hace. Si realmente va a Londres por trabajo, solo usará la tarjeta para gastos de trabajo. Si va a divertirse con eso, Renata, se gastará tu dinero en Dios sabe qué, terminó Norma por ella. Ya veo. ¿Pero no tienes miedo de que gaste demasiado? Mercedes negó con la cabeza. Puedo bloquear la tarjeta en cualquier momento a través de la app. Hablaron durante casi otra hora hasta que se oyeron los pasos de Raúl desde el piso de arriba. Norma se levantó, abrazó a su hermana y le susurró. Aguanta. Llámame cuando quieras, de día o de noche. Iré enseguida. Cuando Norma se marchó, Mercedes subió al dormitorio. Raúl había terminado de hacer la maleta y estaba sentado en el borde de la cama mirando algo en su teléfono. Cuando ella entró, él apagó rápidamente la pantalla. ¿Se había ido ya Norma?, preguntó, tratando de parecer despreocupado. Sí, mañana tiene que madrugar, respondió Mercedes, empezando a prepararse para ir a la cama. Se movieron por el dormitorio, evitándose cuidadosamente, como dos extraños obligados a compartir el mismo espacio. Cuando por fin se acostaron, Raúl se volvió hacia Mercedes. Gracias por apoyarme con este viaje. Es muy importante para mi carrera. Mercedes asintió en silencio, incapaz de pronunciar palabra. En su interior se desataba una tormenta de emociones, ira, resentimiento, frustración, pero en la superficie permanecía tranquila, casi indiferente. Buenas noches, dijo Raúl, apagando la luz nocturna. Buenas noches, repitió Mercedes, dándole la espalda. Había pasado la mayor parte de la noche en vela, escuchando la respiración de su marido a su lado y pensando que aquella podría ser su última noche juntos, tras 20 años de matrimonio. Ese pensamiento debería haberle evocado dolor, añoranza, miedo a la soledad, pero Mercedes solo sentía un cansancio infinito y un extraño entumecimiento, como si todas sus emociones estuvieran congeladas. Por la mañana, Raúl partió hacia el aeropuerto en taxi. Su despedida de Mercedes fue breve y formal, un beso rápido en la mejilla, la promesa de llamar cuando llegara, un mecánico, te echaré de menos. Cuando la puerta se cerró tras él, Mercedes se hundió en el sofá y se cubrió la cara con las manos, sintiendo cómo la tensión de los últimos días se desvanecía por fin. Pasó todo el día en el hotel, inmersa en su trabajo, intentando no pensar en Raúl y su supuesto viaje de negocios. Cuando llegó a casa por la noche, recibió un breve mensaje. Llegado. Todo en orden. El hotel está bien. Primera reunión mañana. Mercedes leyó el mensaje varias veces, intentando captar alguna pista, algún indicio que pudiera confirmar o desmentir sus sospechas. Pero el texto era demasiado neutro, demasiado impersonal. Abrió la aplicación del banco y comprobó los movimientos de su tarjeta de crédito. Solo había un cargo hasta el momento. Un taxi desde el aeropuerto de Heathrow hasta su hotel. Parecía inofensivo. Los 2 días siguientes transcurrieron en relativa calma. Raúl enviaba mensajes cortos sobre el progreso de las negociaciones, y Mercedes respondía con la misma brevedad. Aparecieron algunos gastos más en el mapa. Un hotel, un par de restaurantes, un taxi. Todo parecían gastos normales de negocios. Al tercer día, todo cambió. Mercedes consultó la aplicación del banco durante su pausa para comer y se quedó helada cuando vio nuevas transacciones. Una gran suma en una joyería, un restaurante caro, una boutique de ropa de mujer. Ya no parecía un gasto empresarial. Llamó a Norma, con la voz temblorosa por la rabia apenas contenida. Se está gastando mi dinero en regalos para ella. Una joyería, ropa cara. Ni siquiera intenta disimular. Bloquea la tarjeta, dijo Norma con firmeza. Inmediatamente. Y llámale, dile que te dé explicaciones. Mercedes dudó. Una parte de ella quería seguir el consejo de su hermana ahora mismo, pero la otra parte, la más calculadora, pensaba que debía esperar y reunir más pruebas. Lo veré otro día, dijo finalmente.
Si sigue gastando dinero en cosas así, bloquearé la tarjeta y le llamaré. Norma no aprobó aquella decisión, pero estuvo de acuerdo en que Mercedes tenía derecho a hacer lo que considerara oportuno. La noche trajo nuevos cargos, otro restaurante, una boutique, un spa. Todo en un día laborable en el que se suponía que Raúl estaba negociando. Mercedes estaba tumbada en la cama, mirando la pantalla del teléfono donde brillaban las cifras de los nuevos gastos. Ya no había ninguna duda. Raúl se estaba divirtiendo con Renata a su costa. Toda esa palabrería sobre un importante viaje de negocios, sobre la promoción profesional, sobre la confianza. Todo era mentira, otra manipulación. A la mañana siguiente, Mercedes se levantó con una decisión firme. Comprobó la aplicación del banco. Había habido nuevos cargos durante la noche, incluido un cargo por una suite en otro hotel, mucho más caro que el que Raúl había mencionado. Fue la gota que colmó el vaso. Mercedes bloqueó la tarjeta pulsando un botón de la aplicación. Luego marcó el número de Raúl. Era primera hora de la mañana en México, lo que significaba primera hora de la tarde en Londres. La hora justa para una cena romántica con su amante, a costa de su crédula esposa. Raúl no contestó enseguida, y cuando por fin lo hizo, Mercedes oyó el ruido de fondo del restaurante y una risa de mujer. ¿Mercedes? La voz de Raúl sonaba ligeramente arrastrada, como si hubiera estado bebiendo. ¿Ha pasado algo? Sí, pasa algo, respondió Mercedes con calma. Quería preguntarte cómo iban tus negociaciones. ¿Con éxito a juzgar por el gasto en la joyería y las boutiques? Hubo una pausa. Luego Raúl dijo, bajando la voz, ¿puedo llamarte más tarde? No es el momento más oportuno para hablar. Claro que lo es. Mercedes sintió que su rabia crecía en una ola caliente en su interior. Estás ocupado, divirtiéndote con tu amante a mi costa. ¿Cómo está Renata? ¿Le gustan los regalos que compras con mi dinero? Hubo otra pausa, más larga. Entonces Raúl dijo en voz baja, casi en un susurro, Mercedes, tú no entiendes. Ah, lo entiendo perfectamente, le interrumpió ella. He visto todos tus mensajes, Raúl. Sé lo tuyo con Renate. Sé cuánto tiempo lleva pasando esto. Sé que me estás utilizando por mi dinero. Lo sé todo. Mercedes, escucha. Empezó Raúl, pero una voz de mujer de fondo le interrumpió. ¿Quién es Raúl? Llegamos tarde. Mercedes rió, una risa amarga y sin gracia. Dile a Renate que la fiesta ha terminado. He bloqueado la tarjeta. Disfruta del resto de tus vacaciones con tu dinero, Raúl, y no vuelvas a casa. Tus cosas estarán en el patio. ¿No puedes? Puedo, dijo Mercedes. Y lo estoy haciendo. 20 años, Raúl. 20 años que te he sido fiel, apoyándote, creyendo en ti. Y tú. Lo dejaste todo por una aventura con una joven colega. Tengo una amante, sí, dijo Raúl de repente. Su voz cambió, dura. Y ahora está conmigo. Pero te equivocas si crees que es solo una aventura. La quiero, Mercedes. La quiero como nunca te he querido a ti. Aquellas palabras dolieron más de lo que Mercedes había esperado. Sintió que algo en su interior se rompía. El último hilo que la unía a ese hombre. ¿Y el dinero? Preguntó, sorprendida por la calma de su voz. ¿A ti también te gusta mi dinero, Raúl? Te lo ganarás. Adiós, dijo él. Y esta frase, pronunciada con tanto desdén, con tanta crueldad indiferente, lo aclaró todo. Adiós, Raúl, dijo Mercedes y pulsó el botón de desconexión. Se quedó inmóvil, con el teléfono en la mano. Extrañamente, no sintió ni lágrimas ni histeria, solo vacío y una especie de entumecimiento, como si todo aquello no le estuviera ocurriendo a ella, sino a otra persona. 20 años de matrimonio habían terminado con unas pocas frases pronunciadas al otro lado del océano por teléfono. Mercedes se levantó y se dirigió a la cocina. Con movimientos mecánicos se preparó un café, se sentó a la mesa y abrió la aplicación del banco. La tarjeta estaba bloqueada, pero las transacciones recientes seguían apareciendo en la pantalla, muda evidencia de la traición. Sonó el teléfono. Mercedes miró la pantalla. Raúl. Rechazó la llamada. Un momento después, el teléfono volvió a sonar. Volvió a rechazarla. Al tercer timbrazo, simplemente apagó el teléfono. Mercedes se terminó el café y miró por la ventana. El día estaba nublado. Pesadas nubes se cernían sobre la ciudad, prometiendo lluvia, muy apropiado para su estado de ánimo. Un repentino golpe en la puerta la sacó de su ensueño. Mercedes se sobresaltó. ¿Quién podía ser?
Abrió la puerta y vio a Norma de pie en el umbral, con expresión preocupada. «Te he llamado, pero no has contestado», dijo Norma al entrar en la casa. «¿Qué te pasa?» Mercedes sintió que le temblaban las manos. «Lo he hecho todo. Bloqueé la tarjeta y llamé a Raúl». «¿Y qué ha dicho?» Norma dejó el bolso en el sofá y se volvió hacia su hermana. Dijo que la quería. Mercedes intentó sonreír, pero en su lugar una mueca de dolor contorsionó su rostro. «Y que nunca me quiso». Norma gimió y abrazó a su hermana. «Ese cabrón, ¿cómo ha podido? Después de todo lo que has hecho por él». Y entonces ocurrió algo que Mercedes no había esperado. Las lágrimas brotaron a raudales, incontrolables, sacudiendo todo su cuerpo. Norma la abrazó, le acarició la espalda, le susurró palabras de consuelo, pero Mercedes apenas podía oírlas entre sus propios sollozos. Estuvieron sentadas allí mucho tiempo. Dos hermanas, una apoyando a la otra en un momento de desesperación absoluta. Cuando por fin Mercedes se calmó un poco, Norma la ayudó a sentarse en el sofá y le trajo un vaso de agua. «Me ha llamado varias veces», dijo Mercedes, dando pequeños sorbos. «No contesté y apagué el teléfono». «Has hecho lo correcto», asintió Norma. «¿Qué más hay que decirle? Ya está todo dicho». Mercedes miró a su hermana con los ojos humedecidos por las lágrimas. «¿Qué voy a hacer ahora, Norma?» «Seguir viviendo», dijo Norma con firmeza. «Sin él. Eres fuerte, Mercedes. Siempre has sido más fuerte de lo que creías. Tienes un hotel, un trabajo que te encanta. Me tienes a mí. Saldremos de esta». Mercedes asintió débilmente. Norma tenía razón. La vida no terminaba con la partida de Raúl. Tal vez solo era el principio, un nuevo capítulo sin mentiras ni traiciones. «Me quedaré contigo esta noche», dijo Norma, rodeando con el brazo los hombros de su hermana. «Y mañana pensaremos qué hacer a continuación». Mercedes se aferró a su hermana agradecida, sintiendo que el primer shock empezaba a remitir, sustituido por un dolor sordo y cansancio. Le quedaba un largo camino de curación por delante, pero ya había dado el primer paso. Había roto las cadenas que la mantenían cautiva de una relación que se desvanecía. Era libre. Al otro lado de la ventana empezó a llover. Grandes gotas tamborileaban sobre el tejado, arrastrando el polvo de las calles de la ciudad. Mercedes escuchó el sonido, acurrucada contra su hermana, y pensó en cómo la lluvia limpiaba no solo las calles, sino también las almas. Tal vez fuera la lluvia del cambio en su vida. Norma y ella se quedaron así sentadas hasta bien entrada la noche, hablando del pasado, del presente y del futuro, de pérdidas y de nuevos comienzos, del dolor de la traición y de la fuerza de los lazos familiares. Y cuando Mercedes por fin se durmió en el sofá, su sueño fue profundo y tranquilo, por primera vez en muchos meses. Habían pasado 3 días desde aquella conversación. Mercedes vivía en un extraño aturdimiento. Levantarse mecánicamente por la mañana, conducir hasta el hotel, resolver los asuntos del trabajo, volver a casa. Cada movimiento requería esfuerzo. Cada palabra era difícil de pronunciar. Norma venía todas las tardes, traía comida, obligaba a su hermana a comer al menos un poco, limpiaba la casa, que Mercedes apenas había notado estos días. No encendió el teléfono hasta el segundo día, e inmediatamente aparecieron mensajes de Raúl. Enfadado, luego suplicante, luego enfadado otra vez. Mercedes los borró sin leerlos. Solo llamaba a Norma y a Felipe, el director del hotel, cuando necesitaba resolver un asunto urgente. Al cuarto día, Mercedes se despertó a las 4 de la mañana y se quedó mirando el techo de la habitación durante largo rato. El silencio en la casa era tal que le zumbaban los oídos. Siempre le habían gustado las horas de la mañana por su tranquilidad y la oportunidad de pensar, pero ahora el silencio le parecía opresivo, casi insoportable. En este silencio, los pensamientos sobre la traición de Raúl gritaban especialmente fuerte. Mercedes se levantó, se dio una ducha fría y luego se quedó un buen rato frente al espejo, estudiando su rostro. Las sombras bajo los ojos, las arrugas alrededor de los ojos y los labios, los primeros hilos plateados en su pelo oscuro. 40 años. No era una niña, pero tampoco una anciana. Con decisión, se aplica crema hidratante en la cara, se tiñe los ojos, se pone un traje de negocios gris claro. Luego bajó a la cocina y preparó café. Sentada a la mesa de la cocina con una taza humeante, de repente sintió que algo cambiaba en su interior. El entumecimiento de los últimos días estaba retrocediendo, sustituido por una fría rabia.
Había sido una víctima durante demasiado tiempo. Demasiado tiempo había dejado que Raúl la manipulara, le mintiera, la traicionara. Era hora de hacer algo. Sacó el teléfono y marcó un número. ¿Felipe? Buenos días. Sé que es muy temprano, pero necesito que me cubras hoy. Tengo un asunto personal importante. El director no hizo demasiadas preguntas, lo que Mercedes agradeció. Terminó su café, cogió las llaves del coche y salió de casa. El cielo en el este empezaba a clarear, prometiendo un día despejado. Mercedes subió al coche y durante un rato permaneció inmóvil, agarrada al volante. Lo que iba a hacer era arriesgado. Podía resultar humillante, doloroso, pero tenía que hacerlo, por su propio bien, por su dignidad. Encendió el motor y salió del patio. A esa hora tan temprana, las calles de Pueblo Escondido estaban casi vacías, con solo algún que otro camión cargado de comida para el mercado y la cafetería. La empresa de Galindo estaba situada en el distrito comercial de la ciudad, en un moderno edificio de cristal y hormigón. Mercedes hacía años que no pasaba por allí, pero recordaba bien la calle. En otros tiempos, solía recoger a Raúl a la salida del trabajo e iban juntos a cenar o al cine. Habían sido una pareja normal y feliz, con alegrías y problemas normales. Érase una vez. Mercedes aparcó cerca del edificio de la empresa y miró el reloj. Solo eran las 6:30 de la mañana, demasiado temprano para una visita. Decidió esperar en la pequeña cafetería de enfrente. Pidió más café y tostadas, que ni siquiera probó. El tiempo transcurrió con una lentitud angustiosa. Finalmente, el reloj marcó las 8:30. Mercedes pagó, salió de la cafetería y caminó decidida hacia el edificio de la empresa. En la entrada la detuvo un guardia. «Buenos días, señora. ¿A quién viene a ver?» «Al señor Galindo. Soy Mercedes Altamirano, la mujer de Raúl Altamirano». El guardia comprobó la lista de visitantes. «¿Tiene usted cita?» «No, pero estoy segura de que el señor Galindo me hará un hueco», dijo Mercedes con firmeza. «Llámelo, por favor». El guardia dudó, pero algo en la voz y la mirada de Mercedes le hizo obedecer. Marcó un número, dijo unas palabras en voz baja en el auricular y se volvió hacia Mercedes. «El señor Galindo la recibirá ahora. Planta 15, recepción a la derecha de los ascensores». Mercedes le dio las gracias y se dirigió a los ascensores. En la recepción la esperaba la recepcionista, una mujer joven, de pelo cuidado y mirada desconfiada. «Señora Altamirano, el señor Galindo la espera. Pase, por favor». Octavio Galindo se levantó de la mesa cuando Mercedes entró en su despacho. Era un hombre alto de unos 60 años, de sienes grises y ojos oscuros y penetrantes. Mercedes le conocía desde hacía muchos años. Galindo se alojaba a menudo en su hotel cuando le visitaban socios de fuera de la ciudad. «Mercedes, qué agradable sorpresa», dijo tendiéndole la mano. «Ha pasado mucho tiempo». «Hola, Octavio», respondió Mercedes estrechándole la mano. «Siento esta visita tan inesperada». «Está bien», señaló Galindo la silla frente a su mesa. «Toma asiento. ¿Qué le trae por aquí tan temprano?» Mercedes se sentó, enderezó la espalda y miró directamente a los ojos de Galindo. «He venido a hablar de Raúl». Galindo frunció ligeramente el ceño. «¿Sobre Raúl? Pero ahora no está en la oficina. Está de viaje de negocios en Londres». Mercedes sonrió amargamente. «De eso quería hablar. Raúl no solo está en Londres para hacer negocios. Está en Londres de vacaciones con su amante, a mi costa». Galindo se reclinó en su silla con el rostro serio. «Es una acusación grave, Mercedes. ¿Tienes pruebas?» «Más que suficientes». Mercedes sacó su teléfono, abrió la aplicación del banco y le mostró a Galindo una lista de transacciones. «Aquí tienes. Joyería, boutiques de ropa de mujer, spas, restaurantes». «Esto no parece un viaje de negocios, ¿verdad?» Galindo escudriñó la lista, con un rostro cada vez más sombrío. «Efectivamente, no lo parece, pero quizá Raúl tenga una explicación». «Tiene una explicación», le interrumpió Mercedes. «Se llama Renata Valdés y trabaja en tu empresa, en el departamento de marketing». Galindo enarcó las cejas sorprendido. «Renata, ¿estás segura?» «Absolutamente». Mercedes respiró hondo tratando de calmar el temblor de su voz. «He visto su correspondencia. Oí su voz cuando llamé a Raúl. Están juntos en Londres, Octavio, y utilizan mi dinero para sus vacaciones». Galindo sacudió lentamente la cabeza. «Lo siento, Mercedes. No sabía». «No he venido por compasión», dijo Mercedes con firmeza.
He venido porque creo que deberías saber qué clase de gente trabaja en tu empresa. Gente que miente sobre viajes de negocios para divertirse con sus amantes. Gente que gasta el dinero de los demás en sus propios placeres. Gente sin honor ni conciencia. Galindo la miró atentamente y luego asintió. Lo comprendo. Y te agradezco que vengas a mí con esto. Tienes razón. Necesito saber quién trabaja en mi empresa. Pulsó un botón del teléfono. Laura, adelante, por favor. La secretaria apareció al instante, libreta en mano, lista para tomar notas. Laura, por favor, comprueba si el señor Altamirano está realmente en Londres para unas negociaciones comerciales como ha afirmado. Compruébalo todo, billetes, hotel, reuniones, y consigue toda la información sobre Renata Valdés del Departamento de Marketing. Sí, señor Galindo, asintió Laura y salió. Galindo se volvió hacia Mercedes. Comprobaré todos los hechos, Mercedes, y no toleraré ese comportamiento en mi empresa. Gracias, Octavio. Mercedes se sintió extrañamente aliviada. Había hecho lo que tenía que hacer. De nada. Galindo la miró con simpatía. ¿Se encuentra bien? ¿Puedo hacer algo por ti? Mercedes negó con la cabeza. Estaré bien. Es que quería que se hiciera justicia, al menos en esto. Galindo asintió. Lo comprendo, y te prometo que trataré esta situación como es debido. Hablaron un poco más, del tiempo, de los negocios del hotel, de las noticias de la ciudad. La típica charla trivial, que ayudó a Mercedes a calmarse un poco y a ordenar sus ideas. Finalmente se levantó. No te robaré más tiempo, Octavio. Gracias por escucharme. Siempre a tu servicio. Galindo también se levantó. Le comunicaré los resultados de la investigación y... Mercedes, si necesitas cualquier cosa, ayuda, consejo, simplemente charlar, que sepas que siempre puedes contar conmigo. Mercedes le dio las gracias y salió del despacho. En la recepción, Laura tecleaba algo rápidamente en el ordenador, pero levantó la vista al ver pasar a Mercedes. Adiós, señora Altamirano. Mercedes asintió y se dirigió a los ascensores. La reunión había durado menos de una hora, pero Mercedes se sentía como si hubiera corrido una maratón. Estaba agotada emocional y físicamente. Al salir del edificio a la luz del sol, Mercedes se detuvo un momento, entrecerrando los ojos e intentando orientarse. ¿Y ahora qué? ¿A dónde ir? ¿Qué hacer con su vida que se desmoronaba? Caminó lentamente hacia su coche, pensando en lo que acababa de hacer. Quejarse de su marido a su jefe, como una colegiala a su maestra. ¿Era venganza? ¿O solo un deseo de justicia? ¿O un intento desesperado de ejercer algún control sobre una situación que estaba completamente fuera de control? En el coche, Mercedes se permitió unos momentos de debilidad. Dejó caer la cabeza sobre el volante y lloró. No en voz alta, no histérica, solo lágrimas silenciosas de alivio y agotamiento que rodaban por sus mejillas. Lloró por los 20 años perdidos, por los sueños rotos, por la traición del hombre en el que una vez había confiado más que nadie en el mundo. Luego se secó las lágrimas, arrancó el coche y se fue a casa. Allí la esperaba una casa vacía y varios largos días de espera. Octavio Galindo la llamó 2 días después. «¿Mercedes? Soy Octavio. He comprobado toda la información que me has dado». Mercedes se tensó. «¿Y qué has averiguado?» «Todo está confirmado». La voz de Galindo sonaba estricta y oficial. No hubo negociaciones comerciales en Londres ni planes. Raúl engañó a la empresa tomándose unas vacaciones con el pretexto de un viaje de negocios. Renata Valdés había hecho lo mismo. Ambos habían cogido las vacaciones al mismo tiempo, lo que ya de por sí era sospechoso. Mercedes apretó el auricular del teléfono. «Entiendo. ¿Y ahora qué?» «Les he enviado a las 2 notificaciones de despido», dijo Galindo con firmeza. «En la empresa de Galindo no caben mentirosos ni tramposos. También he exigido a Raúl que reembolse todos los gastos que falsamente presentó como gastos de empresa». Mercedes se sintió extrañamente aliviada. No de alegría, no. Se había infligido demasiado dolor como para alegrarse. Pero sí cierta satisfacción porque, después de todo, se había hecho justicia. «Gracias, Octavio», dijo en voz baja. «Has hecho lo correcto». «Era lo menos que podía hacer», replicó Galindo. «Valoro la honradez y la lealtad en mis empleados. Lo que hizo Raúl fue imperdonable». Después de hablar con Galindo, Mercedes llamó a Norma y le contó lo ocurrido. «Se lo tiene merecido», exclamó Norma. «Ahora se dará cuenta de que no se puede tratar así a mi hermana». Mercedes sonrió débilmente. «No creo que se dé cuenta de nada, Norma.
solo se enfadará más conmigo. ¿Y qué? Norma resopló. Que se enfade todo lo que quiera. Hiciste lo correcto. Se merecía todo lo que le pasó. Mercedes no estaba tan segura de eso, pero no discutió con su hermana. En lugar de eso preguntó, ¿vienes esta noche? Por supuesto, respondió Norma de inmediato. Estaré allí a las 7. Llevaré la cena. Después de la conversación con su hermana, Mercedes permaneció un buen rato sentada en el sofá, con la mirada fija en un punto y pensando en lo que ocurriría a continuación. Raúl tenía que volver de Londres dentro de unos días. ¿Qué le diría? ¿Qué iba a hacer? El divorcio era inevitable, pero ¿cómo superarlo con el menor daño posible para su propia psique? Estos pensamientos la ocuparon hasta que llegó Norma. Su hermana llegó como había prometido, con bolsas de comida de su restaurante favorito y una botella de buen vino. «Tenemos que celebrar tu pequeña victoria», dijo Norma, sirviendo vino en copas. «Por la justicia». Mercedes levantó su copa, pero no sintió ningún deseo especial de celebrarlo. Bebió el vino a pequeños sorbos, casi sin probarlo. «¿En qué estás pensando?», preguntó Norma, al ver la mirada ausente de su hermana. «En lo que pasará cuando vuelva Raúl», respondió Mercedes con sinceridad. «En lo que le diré, en lo que él me diría». Norma frunció el ceño. «No estarás pensando en perdonarle, ¿verdad?» «No», Mercedes negó con la cabeza. «Es imposible. Hay demasiadas mentiras, demasiadas traiciones. No sé cómo pasar por todo eso. El divorcio, el reparto de bienes, los cotilleos, la lástima ajena. No estoy preparada para eso, Norma». «Nadie lo está», dijo Norma suavemente, cogiendo la mano de su hermana. «Pero lo superarás. Eres más fuerte de lo que crees, y yo estaré a tu lado en todo momento». Mercedes apretó la mano de su hermana agradecida. ¿Qué haría sin Norma, sin su apoyo, su amor, su convicción inquebrantable de que todo iría bien? Cenaron, hablando de todo tipo de cosas, evitando cuidadosamente el tema de Raúl y el inminente divorcio. Norma habló de sus hijos, de la nueva serie de televisión que había empezado a ver, de la vecina que había empezado las reformas y estaba volviendo loca a toda la calle con su ruido constante. Después de cenar, fregaron los platos juntas, y Norma se fue a casa, prometiendo volver al día siguiente. Mercedes se fue a la cama, pero no pudo dormir durante mucho tiempo, dando vueltas en la cama y escuchando el silencio de la casa vacía. Raúl volvió antes de lo esperado. Mercedes estaba en el trabajo cuando Felipe llamó a la puerta de su despacho. «Señor Altamirano, su hermana está al teléfono. Dice que es urgente». Mercedes frunció el ceño y cogió el teléfono. «Norma, ¿qué ocurre?» «Raúl ha vuelto», dijo Norma sin preámbulos. «Está en tu casa y está furioso. Me llamó preguntando dónde estabas. No se lo dije». Mercedes sintió un escalofrío. «¿Te ha llamado? ¿Qué te ha dicho?» «Nada bueno», contestó Norma sombríamente. «Está borracho, Mercedes, y muy enfadado. Dice que le arruinaste la vida, que perdió el trabajo por tu culpa, que Renata lo dejó cuando se enteró de que estaba en paro». «Dios», Mercedes cerró los ojos. «¿Qué voy a hacer, Norma?» «No vuelvas sola a casa», dijo Norma con firmeza. «Iré al hotel y nos iremos juntas. O llama a la policía para que se encarguen de él». «No, a la policía no». Mercedes negó con la cabeza aunque su hermana no podía verla. «Ven al hotel. Hablaremos aquí y decidiremos qué hacer». Norma llegó media hora después, excitada y decidida. «Creo que deberíamos llamar a la policía», dijo nada más entrar en el despacho de Mercedes. «Raúl no es el mismo. ¿Quién sabe lo que podría hacer?» Mercedes negó con la cabeza. «No, Norma. No quiero un escándalo. No quiero que todo el pueblo hable de nuestro drama familiar. Iré a casa y hablaré con él». «Entonces iré contigo», dijo Norma con firmeza. «Y no discutas. No dejaré que te reúnas con él a solas cuando esté en ese estado». Mercedes no discutió. Sabía que Norma tenía razón. No sería prudente enfrentarse sola a un Raúl borracho y furioso. Llegaron a casa de Mercedes al anochecer. No había luces encendidas en las ventanas, pero el coche de Raúl estaba aparcado en la entrada, un viejo sedán que siempre se había negado a cambiar, a pesar de las burlas de sus amigos. «¿Listos?», preguntó Norma cuando aparcaron. Mercedes respiró hondo y asintió. «Lista». Salieron del coche y se dirigieron hacia la casa. Mercedes abrió la puerta con la llave y entraron en el oscuro vestíbulo. «¿Raúl?», gritó Mercedes encendiendo la luz. «¿Estás aquí?». Se oyeron murmullos en el salón y luego el ruido de cristales rompiéndose.
Mercedes y Norma se miraron y entraron rápidamente. Raúl estaba sentado en el sofá, en penumbra, con una botella de whisky casi vacía a su lado. Había fragmentos de cristal en el suelo. «Por fin», dijo levantando la cabeza. Tenía los ojos enrojecidos y le costaba hablar. «Ha venido y ha traído a su hermana. ¿Para apoyarnos?» «Raúl», empezó Mercedes con voz tranquila. «Tenemos que hablar». ¿Hablar? Raúl se rió, pero no había alegría en su risa, solo amargura. ¿Sobre qué? ¿De cómo arruinaste mi carrera? ¿De cómo le contaste a Galindo lo de Renata? ¿De cómo me hiciste perderlo todo? Lo arruinaste todo, Raúl, dijo Mercedes con firmeza. Con tus mentiras, con tu traición. Yo solo dije la verdad. Raúl intentó levantarse, pero se tambaleó y volvió a desplomarse en el sofá. ¿La verdad? Siseó. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Galindo me ha despedido. ¿Por qué? ¿Por tomarme unos días libres? ¿Porque quería tomarme unos días con la mujer que me quiere de verdad? Por mentir, Raúl, replicó Mercedes, sintiendo que su rabia crecía en su interior. Por mentir sobre el viaje de negocios, por usar mi dinero para tus vacaciones con tu amante, por mentirme durante 20 años, fingiendo que me querías cuando en realidad solo me utilizabas. Tú fuiste quien me dio esa maldita tarjeta. Porque me mentiste sobre el motivo del viaje. Mercedes dio un paso adelante, sintiendo que temblaba de rabia. Dijiste que te ibas de viaje de negocios, que solo necesitabas la tarjeta para emergencias, y en cambio te gastaste miles en ocio, restaurantes, regalos para tu puta. Raúl se levantó de un salto con la cara enrojecida. No te atrevas a llamarla así. Renata es la única persona que me comprende de verdad, la única que me ve a mí y no a mi maldita utilidad. Te dejó en cuanto se enteró de que habías perdido el trabajo, dijo Norma con calma, dando un paso adelante y empujando ligeramente a Mercedes detrás de ella. ¿Qué dice eso de su amor, Raúl? Raúl se volvió hacia Norma, con los ojos entrecerrados. Cállate. Siempre me has odiado, siempre poniendo a Mercedes en mi contra. Tú misma hiciste un buen trabajo poniéndome en tu contra, dijo Mercedes, apartando a su hermana y poniéndose de nuevo frente a Raúl. Años de mentiras, engaños, manipulaciones. Cada vez que llegabas tarde a casa, olías a su perfume. Cada vez que decías que trabajabas hasta tarde, estabas con ella. ¿Y te atreves a acusarme? Raúl apretó los puños, y sus ojos se oscurecieron de rabia. Sigues sin entender, nunca me has entendido. Y tú nunca has entendido lo que es el respeto y la lealtad, replicó Mercedes. Ahora quiero que recojas tus cosas y te marches, inmediatamente. Raúl se echó a reír. ¿Crees que me voy a ir tan fácilmente? Esta casa también es mía. Tengo derecho a vivir aquí. La casa está a mi nombre, dijo Mercedes con calma. Nunca te ha interesado el aspecto legal de nuestra relación, Raúl. La casa me pertenece, y el hotel también. Puedes coger tus efectos personales e irte. El resto lo arreglaremos con los abogados. El rostro de Raúl se contorsiona de rabia. No puedes hacerme esto. Después de tantos años, tengo derecho a una parte de tus bienes. Eso lo decidirá el tribunal, dijo Mercedes con firmeza. Ahora recoge tus cosas y vete, o llamaré a la policía. No te atreverás, siseó Raúl dando un paso hacia ella. Un paso más, Raúl, y llamo a la policía. Raúl se detuvo, con el rostro enrojecido por la ira y la humillación. Miró a su alrededor, como si buscara algo con lo que descargar su rabia, pero luego bajó los hombros, derrotado. De acuerdo, dijo en voz baja. Me iré, pero esto no ha terminado, Mercedes. Aún te arrepentirás. De lo único que me arrepiento es de 20 años desperdiciados con un hombre que no valía ni un solo día, replicó Mercedes con calma. Recoge tus cosas, Raúl. Tienes una hora. Raúl la fulminó con la mirada. Se dio la vuelta y subió las escaleras con pasos pesados. Mercedes se hundió en el sofá, sintiendo que le temblaban las rodillas. Norma se sentó a su lado y rodeó los hombros de su hermana con el brazo. Lo has hecho bien, susurró. Lo has conseguido. Mercedes asintió en silencio sin confiar en su voz. Desde el piso de arriba se oían ruidos de armarios que se abrían y cajones que se sacaban mientras Raúl recogía sus cosas. 40 minutos después, bajó con 2 grandes maletas. Tenía la cara pálida y tensa, los ojos enrojecidos, por el alcohol o por las lágrimas. Volveré a por el resto, dijo sin mirar a Mercedes. Y volveremos a hablar. Lo que tú digas, dijo Mercedes. Pero avísame con tiempo. No quiero volver a pillarte borracho en mi casa. Raúl apretó los dientes, pero no dijo nada.
recogió las maletas y se dirigió a la salida. Se detuvo en el umbral y se dio la vuelta. «Sabes, una vez te quise de verdad, Mercedes, antes de que te volvieras tan fría y calculadora». «Nunca fui fría, Raúl», respondió Mercedes en voz baja. «Dejé de mostrar mis sentimientos a un hombre que no los apreciaba. Adiós». La puerta se cerró tras él y Mercedes por fin se permitió relajarse. Se le cayeron los hombros y se le llenaron los ojos de lágrimas. «Se acabó», susurró. 20 años y se acabó. «No, hermana, no se ha acabado. Empieza un nuevo capítulo de tu vida, sin mentiras, sin traiciones, sin dolor». Mercedes sonrió débilmente a través de las lágrimas. «¿De verdad lo crees?» «Absolutamente», dijo Norma con firmeza. «Eres una mujer fuerte, inteligente y hermosa. Tienes un negocio de éxito, te respetan en la ciudad y mereces ser feliz. Una felicidad de verdad». Mercedes se secó las lágrimas y se enderezó. «Quizá tenga razón, pero ahora necesito tiempo. Tiempo para curarme, para averiguar lo que realmente quiero de la vida».